también porque la insuficiencia cardíaca puede empeorar la insuficiencia renal. Y esto debe de controlarse cuando vayamos a emplear inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. También es importante tomar un ionograma, ya que, por ejemplo, si el paciente presenta hiponatremia, puede deberse a diuréticos o una insuficiencia cardíaca terminal. Y generalmente este tipo de hiponatremia es dilucional y esta se presenta en insuficiencia cardíaca descompensada con líquido extracelular aumentado. Y generalmente la presencia de hiponatremia persistente va a tener un valor pronóstico. Y le vamos a dar importancia al ion potasio para valorar si no se encuentra contraindicado algún tratamiento, como vamos a ver más adelante cuáles son. También es importante hacer el hepatograma, ya que las enzimas hepáticas frecuentemente se incrementan en la congestión hepática, en la hipoalbuminemia o en caquexia. Y esto también puede ser de significado pronóstico. Así como también vamos a pedir la glucemia para ver detección de diabetes, inclusive la insuficiencia cardíaca descompensada puede descompensar la diabetes. También se va a pedir el perfil lipídico, ya que en pacientes que tienen una enfermedad coronaria isquémica, se ha comprobado que la disminución de colesterol elevado ha demostrado una reducción en los riesgos de eventos coronarios subsecuentes, o también ver qué tan en riesgo está el paciente de poder tener otro evento parecido. También tomamos ferritina y saturación de transferrina, TSH. También podemos evaluar las enzimas cardíacas y troponina para evaluar al paciente en contexto de algún síndrome isquémico o con sospecha de miocarditis. También podemos realizarle, dependiendo de nuestras sospechas, serologías virales, si hay una sospecha de miocarditis o serología para Chagas. Inclusive podemos pedir autoanticuerpos si sospechamos de una enfermedad de colágeno, pero esto ya va encaminado en lo que encontramos en la historia clínica, si se pide o no. Ya propiamente en el electrocardiograma, bueno, el tipo de patrón que podemos encontrar, esto va a variar dependiendo de la patología subsecuente que tuvo. Se menciona que en general siempre va a haber una anomalía en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, en pacientes que sufrieron un infarto de miocardio previo puede haber ondas Q, puede haber cambios en el segmento ST en isquemia miocárdica, los patrones de hipertrofia de ventrículo izquierdo, puede haber fibrilación auricular, bloqueo de rama izquierda, complejos QRS pequeños en derrames pericárdicos, hipotiroidismo, amiloidosis, va dependiendo de qué enfermedad se encuentre en el paciente. Esto va a variar. Y bueno, también nosotros podemos encontrar la taquicardia sinusal, que esta generalmente es en insuficiencia cardíaca grave, o una bradiarritmia, ya que la insuficiencia cardíaca puede estar relacionada a una baja frecuencia. Ya en la radiografía va dependiendo de qué grado de afección se esté dando, si es en ambos ventrículos o en el izquierdo o en el derecho. Podemos encontrar un edema agudo de pulmón, en donde se menciona que hay una redistribución vascular hacia los campos superiores y que hay un engrosamiento de ambos cilios pulmonares, y esto se llama a la congestión en alas de mariposa, el edema agudo de pulmón.
También podemos encontrar cardiomegalia dependiendo del grado de la insuficiencia cardíaca e inclusive una redistribución del flujo que va a ser hacia los vértices y nos va a dar una apariencia en astas de cuervo. También hay otras presentaciones como la insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, esta debido a un infarto de miocardio anterior extenso, donde hay un edema agudo pulmonar, y en la imagen B, dada por la hipertensión arterial y daño miocárdico, hay un derrame pleural derecho. Y en la crónica, en esta imagen es un paciente con afección por hipertensión arterial sistémica, y aquí ya vemos un grado de cardiomegalia 2 y una hipertensión venocapilar pulmonar grado 1. También es muy importante hacer el ecocardiograma porque nos va a definir la función ventricular sistólica y la diastólica, y por este medio nos podemos determinar la clasificación según la FEBI, que es la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, y poder así clasificar el síndrome. Por ejemplo, en esa imagen se está haciendo una comparación de un ventrículo izquierdo normal, que es el de arriba, y un ventrículo izquierdo insuficiente. Y en el de abajo podemos ver que ya hay una pérdida de su morfología normal, ya se está tornando una cavidad más dilatada y esférica, porque aquí ya hubo remodelado de los miocitos. Y esta es otra imagen en donde se ve cómo mediante el método de Tait-Schulz, se da la determinación de la fracción de expulsión o FEBI. Y en este caso, aquí en la imagen vemos que su fracción de expulsión es de 17%. Bueno, y esto es muy importante para poder valorar si se tiene insuficiencia cardíaca preservada o reducida según su FEBI. Otro también muy importante parámetro para insuficiencia cardíaca es hacer una determinación en plasma de los péptidos natriuréticos cerebrales. Pues ya lo había mencionado en clases pasadas, son antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona y propiamente de la sobreestimulación que genera el síndrome nervioso, el sistema nervioso simpático, perdón. Este va a ser activado cuando hay una distensión y va a estar eh, en los miocitos al momento de que se genere una distensión, va a haber mayor péptido natriurético. Entonces es importante porque sabemos que en la insuficiencia cardíaca hay una distensión ventricular importante, y los puntos de corte para una insuficiencia cardíaca aguda de BNP es de 100 picogramos por mililitro, y de la porción N-terminal del propéptido natriurético cerebral, que es el NT-proBNP, es de 300 picogramos por mililitro. Ya cambia en una insuficiencia cardíaca crónica. Aquí el péptido natriurético es un punto de corte de 35 picogramos por mililitro y el proBNP de 125 picogramos por mililitro. Y aquí es importante destacar que por debajo del punto de corte, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es muy improbable. También hay que tomar en cuenta que el péptido natriurético cerebral va a aumentar con la edad y se realizan ajustes, por ejemplo, del proBNP en un punto de corte de 450 picogramos por mililitro, después 900 picogramos por mililitro. Si ya es mayor de 75 años,
inclusive 1800 picogramos por mililitro. Esto va dependiendo de la edad, si es menor de 50, de entre 51 y 75 y mayor de 75. Y bueno, ya podemos usar este tipo de actividades auxiliares para darnos una mejor idea del pronóstico. Tenemos la caminata de 6 minutos que se va a realizar en un consultorio. El paciente va a caminar a lo largo de 6 minutos. Dependiendo de la cantidad de metros que hace avance, se va a correlacionar con el pronóstico, así también como el consumo de pico de oxígeno, que va a ser realizado en una banda sin fin con máscara de Douglas. Generalmente esto va a ser de uso en pacientes que están en un protocolo de trasplante cardíaco para poder saber si es candidato o no. Esto podría ser una ayuda de esto. Y bueno, este es un pequeño algoritmo en cómo vamos a dar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Esto en una presentación no aguda. Como les mencionaba en la clase pasada, lo principal es la historia clínica y aquí lo divide en 3 rubros. Evaluar la posibilidad según la historia clínica, esto viendo tanto sus antecedentes de enfermedad coronaria, de hipertensión arterial, de exposición a fármacos cardiotóxicos o radiaciones, inclusive uso de diuréticos y ya los síntomas que puede obtener como ortopnea o disnea paroxística nocturna. En el examen físico, ver si encontramos estertores crepitantes, edema en extremidades inferiores, soplos cardíacos, ingurgitación yugular, desplazamiento izquierdo del latido apical y en el electrocardiograma encontrar cualquier alteración. Si tuvo uno o más de todos estos criterios, si se tiene acceso a poder tomar el péptido natriurético, se va a tomar y si es mayor del punto de corte, se va a hacer una ecocardiografía. Si se encuentra la ecocardiografía normal, se va a considerar que la insuficiencia cardíaca es poco probable y que se consideren otros diagnósticos, pero si se encuentra alterada, ya se va a confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y aquí, a partir de aquí, debemos de determinar qué es lo que está causando la insuficiencia cardíaca y poder iniciar el tratamiento. En caso de que no se tenga a la mano el poder pedir péptido natriurético, se mencionaba que nos fuéramos directamente a la ecocardiografía. Ya hablando del tratamiento de insuficiencia cardíaca, vamos a ver que el tratamiento farmacológico clásico va a depender de 3 pilares, que son los beta bloqueantes, los IECAS y los diuréticos. Los objetivos en sí de este tratamiento farmacológico clásico va a ser mejorar el estado clínico del paciente, su capacidad funcional, la calidad de vida, prevenir mayores hospitalizaciones y reducir la mortalidad. Tenemos fármacos que nos van a ayudar a reducir la mortalidad específicamente y otros que nada más se van a emplear para mejorar los síntomas. Los fármacos que nos van a ayudar a disminuir la mortalidad, que están comprobados, en este caso en una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, que es en donde se tiene ya un tratamiento farmacológico bien establecido, porque cuando se tiene una FEBI que es conservada, se menciona que no hay un tratamiento específico exitoso que nos logre disminuir la mortalidad. Ok, bueno, entonces, si tenemos una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, los IECAS, los ARA2, los beta bloqueadores, la espironolactona y la pleronona,
en la terapia de resincronización cardíaca y los INRA, que es el valsartán, van a ser los fármacos comprobados que nos van a disminuir la mortalidad. Ya hablando más profundamente de estos, tenemos que los beta bloqueadores, que van a ser, por así decirlo, el primer escalón, se van a usar en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero tiene algunas contraindicaciones. Por ejemplo, si el paciente tiene una bradicardia severa debajo de 45 o un bloqueo AV de alto grado, obviamente no vamos a hacer empleo de los beta bloqueadores. Los IECAS también se van a usar en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Igual tiene sus contraindicaciones, por ejemplo, en pacientes con hipercalemia no se va a usar, o pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular menor de 30, o si simplemente el paciente es intolerante a los YECAS, ya vamos a utilizar un ADA2, seguido por los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, que serían la espironolactona y la prerenona. También se usan, pero esto ya van a ser para pacientes que estén en una escala funcional. ¿Se acuerdan de la escala funcional que vimos la clase pasada? Que esta va a ser clasificada según sus síntomas. Bueno, aquí se va a emplear para pacientes que tengan una escala funcional NIJA 2, 3 y que tengan una FEBI reducida menor de 35. También podemos usar dinitrato de isosorbida hidralazina y se menciona que esto es como una de las últimas opciones y que se ha demostrado que sí mejora el pronóstico, pero en mayor porcentaje en personas afrodescendientes. También tenemos, en caso de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el uso de SGLT2, ivabradina, sacabutril, valsartán. Esto también tiene sus propias indicaciones, por ejemplo, la ivabradina se va a usar como si el paciente presenta una escala funcional 2 o 3 o una FEBI reducida menor de 35. Eh, la forma en que actúa la ivabradina es mediante la inhibición de la corriente de los canales iónicos tipo FONI a nivel del nodo sinusal. Y bueno, el sacabutril o valsartán, va a inhibir la enzima que degrada el BNP, que es el péptido natriurético cerebral, y esto va a mantener de manera circulante mayor el BNP. Y bueno, para ya de tratamiento sintomático, más no mejorando el pronóstico, tenemos el uso de diuréticos de asa o tiazidas. Generalmente se usa la furosemida y también se puede utilizar digitálicos. Esto porque los digitálicos, como sabemos, van a inhibir la sodio-potasio ATPasa, que esto va a conllevar a un aumento de calcio intrasacroplásmico, por lo tanto nos va a aumentar la contractilidad cardíaca. Y bueno, este es un pequeño esquema en donde se ve en qué lugares es en donde actúan estos fármacos. Ya sabemos, el primero, el inhibidor de los CK, que no van a permitir la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. El valsartán, que nos va a inhibir la neprilicina, que es la enzima encargada de fragmentar la BNP y hacerla inactiva.
y al momento de estar más circulante este péptido natriurético, nos va ayudando en el corazón, inhibiendo la hipertrofia y fibrosis, en la vasculatura haciendo una vasodilatación y en el riñón ayudando a su diuresis. Pues ya sabemos, los antagonistas de receptores mineralocorticoides, el uso de beta bloqueadores en los receptores adrenérgicos beta y la ivabradina, que como les mencionaba son específicos de los canales iónicos de corriente tipo FONI en el nodo sinusal. Se menciona que este tratamiento farmacológico se debe de dar como tiene sus dosis de inicio, obviamente, pero se llega a dar o se puede pasar al siguiente nivel hasta llegar a su dosis máxima, que eso sería como una definición del tratamiento médico óptimo, el dar todas las opciones farmacológicas que tenemos en su dosis máxima. Por eso es importante saber sus dosis. Y pues aquí está agrupado según los inhibidores de la enzima conversadora de angiotensina, los ARA, el valsartán, los bloqueadores de receptor beta adrenérgico, los antagonistas de mineralocorticoides y otros fármacos que ya habíamos mencionado como la dioxina, los digitálicos y la ivabradina. Y bueno, para no hacerlo muy largo, después lo pueden ver con mayor detenimiento cuando les pase la presentación para que puedan conocer su dosis de inicio y dosis máxima de cada uno de estos fármacos. También existe el uso de otras terapias. Estas otras terapias son el uso de un desfibrilador automático. Esto ya se da como prevención secundaria, por ejemplo, en pacientes que son supervivientes de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Se puede utilizar un desfibrilador automático implantable o en pacientes que tienen una FEBI menor de 35% a pesar de un tratamiento médico óptimo, que como les decía es el uso de los fármacos que vimos en las diapositivas pasadas en su dosis máxima por al menos 3 meses y que tengan un estadio funcional NIHA 2 o 3. También tenemos la terapia de resincronización cardíaca y bueno, este va a tener sus distintas indicaciones. Por ejemplo, va a ser basada sus indicaciones dependiendo de su escala funcional, del electrocardiograma y del FEBI. Por ejemplo, una de estas indicaciones es que el paciente sea una escala funcional 3-4, tenga un patrón de bloqueo completo de rama izquierda de las de His, un QRS mayor de 120, un FEBI menor de 35%. Otro sería que el paciente tenga una escala funcional de 2-4, que su ritmo sea sinusal, pero que su QRS sea mayor de 150 milisegundos y FEBI sea mayor de 35, que el paciente tenga una escala funcional de 2, con un bloqueo completo de rama izquierda de las de His, con QRS mayor de 130 milisegundos, FEBI menor de 30%, o el mismo, en la misma estadio 2, pero con un ritmo sinusal, un QRS mayor de 150 milisegundos y un FEBI menor de 30%. Esas serían algunas indicaciones de terapia de resincronización cardíaca. Y este es un pequeño algoritmo en donde aquí ya vemos, por así decirlo, los estadios o pasos que debe de tener
un paciente con insuficiencia cardíaca de su tratamiento. Entonces, un paciente que llegue con una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida sintomática, le vamos a dar en el primer escalón un tratamiento con IECA y un beta bloqueador. Esto podemos irle incrementando la dosis hasta su dosis máxima, pero si el paciente sigue asintomático y su FEBI todavía está reducida a menor del 35%, aquí ya vamos a añadir una ARM y también igual va a aumentar hasta su dosis máxima, pero si sigue asintomático, perdón, y si su FEBI no mejora, si sigue siendo menor de 35%, aquí ya vamos a ver si tolera un YECA 1 a 2, poder sustituir este YECA por un INRA. Si tiene un ritmo sinusal con una duración de QRS mayor de 130 milisegundos, aquí ya se va a evaluar la necesidad de otras terapias como la TRC. Y si presenta un ritmo sinusal, pero su frecuencia cardíaca es mayor de 70 latidos por minuto, podemos optar por la ivabradina. Este tipo de tratamientos, estos tres eh, opciones, se pueden combinar si están indicados, pero si aún así hay síntomas resistentes, podemos considerar ya el uso de administración de digoxina o inclusive poder valorarlo para un trasplante cardíaco. Y si los síntomas ya no se presentan mayores síntomas, pues ya no van a ser necesarias otras medidas adicionales como ya los mencionamos. Y aquí ya se va a considerar reducir la dosis de diuréticos. El tratamiento con diuréticos se va a dar desde el inicio y esto es para aliviar los síntomas y signos de congestión. Y bueno, también se va a hacer el uso de las otras terapias, como les mencionaba, dependiendo de las indicaciones que ya vieron aquí, si de la alteración electrocardiográfica, de su FEBI y según sus síntomas, si aún presenta estas clases funcionales. En una insuficiencia cardíaca aguda, lo primero que debemos hacer para poder dar un tratamiento óptimo es poder saber y clasificar a nuestros pacientes, siendo estos si es caliente o frío o húmedo o seco. ¿A qué me refiero con esto? Esto se va a clasificar según los síntomas que va a presentar y signos del paciente y los vamos a dividir estos signos y síntomas que ya habíamos mencionado en la clase pasada en, en dos porciones, por así decirlo, los síntomas que nos dicen que tiene una congestión, como por ejemplo la congestión pulmonar, que presente ortopnea o disnea paroxística nocturna, una ingurgitación venosa yugular, hepatomegalia congestiva, congestión intestinal, ascitis, reflujo hepatoyugular. Esto nos va a decir si el paciente tiene congestión o no. Si presenta congestión, se le va a llamar paciente húmedo. Y si no tiene datos de congestión, si tiene congestión negativo, va a ser un paciente seco. Y ya dependiendo también de los síntomas y signos de perfusión, si presenta hipoperfusión, que esto se puede valorar como que presente sus extremidades frías y sudorosas, si hay oliguria, si hay confusión mental, si hay mareo
y si hay presión de pulso estrecha, estos serían síntomas que nos darían una hipoperfusión positiva y aquí se va a clasificar como un paciente frío. Y si no presenta hipoperfusión, va a ser un paciente caliente. Y ya teniendo en cuenta, siendo si es congestión positiva o negativa o hipoperfusión positivo o negativo, ya se va a categorizar en estos 4 cuadrantes. Si no tiene congestión ni hipoperfusión, ninguno de síntomas ni signos de estos, va a ser un paciente caliente seco. Si presenta congestión positivo pero no presenta datos de hipoperfusión, va a ser caliente húmedo. Si presenta hipoperfusión pero no tiene congestión, va a ser frío seco. Y si tiene las dos, va a ser tanto frío como húmedo. Y esto nos va a ayudar para poder saber cómo encaminar su tratamiento. Y aquí tenemos el pequeño algoritmo en donde va a ser el tratamiento dependiendo, vamos a ver si es húmedo, seco, frío o caliente. Entonces, llega el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, se le va a hacer una valoración de cabecera para identificar su perfil hemodinámico y luego ya vamos a clasificar si tiene datos de presencia de congestión, que generalmente el 95% de los pacientes con una insuficiencia cardíaca aguda van a tener congestión, ya lo clasificamos como paciente húmedo. Después vamos a valorar su perfusión arterial. Si es adecuada, se le va a valorar como un paciente húmedo y caliente. Generalmente aquí su presión sistólica va a ser normal o alta. Y ya dependiendo si nuestro paciente tiene predominio de hipertensión, se le va a dar un vasodilatador y un diurético. Y si tiene un predominio de congestión, aparte del vasodilatador y diurético, ya vamos a considerar la ultrafiltración y considerar si existe alguna resistencia a los diuréticos. Esto en pacientes húmedos y calientes. En cambio, si ya se trata de un paciente húmedo, pero que no tenga una perfusión arterial adecuada, o sea, un paciente húmedo y frío, generalmente con una presión sistólica menor de 90, se va a usar inotrópicos, considerar el uso de vasopresores, el uso de diuréticos cuando se corrige la perfusión. Y aquí ya se va a valorar el uso de un soporte circulatorio mecánico si es que nos está respondiendo correctamente al tratamiento farmacológico, pero si no tiene una presión sistólica menor de 90, se va a usar vasodilatadores, diuréticos, el posible uso de un inotrópico en caso de que sea resistente. Esto en pacientes húmedos y fríos. Y ya pasando en el pequeño porcentaje del 5% de pacientes con una insuficiencia cardíaca aguda que no tengan congestión, o sea, un paciente seco, igual se va a dividir según su perfusión arterial en si es caliente o frío. Si es caliente, o sea que tenga una perfusión adecuada, se encuentra compensado, nada más hay que ajustar el tratamiento oral. Y si se trata de un paciente seco, pero va a ser hipoperfundido, o sea, va a ser un paciente seco y frío, hipovolémico, aquí ya se va a considerar el aporte de líquidos, el uso de un inótropo y si persiste la perfusión, se va a continuar con el inótropo. Y esto sería en grandes rasgos cómo se trataría una insuficiencia cardíaca aguda, dependiendo de la clasificación, si sea caliente seco, caliente húmedo, frío seco o frío húmedo.
Y ya eso sería todo, doctor. Muy bien, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, Sí. yo quería saber por qué algunas literaturas mencionan que hay debate sobre el tratamiento único de BNP. ¿El tratamiento único de qué? Bueno. Bueno, Sí, ¿el tratamiento único de qué, perdón? cuando el único tratamiento que dan o el tratamiento principal que dan es con BNP. ¿Con BNP? Sí. No, o sea, el manejo nunca va a ser único. El manejo siempre debe ser una combinación de fármacos que van a tener diferentes formas de actuar para mejorar la situación del paciente. En el mundo ideal, si se fijan, en las guías siempre nos habla de utilizar un beta bloqueador, el valsartán con sacubitrilo, un inhibidor antagonista mineralocorticoide y un fármaco antidiabético. Sí, por ahí les mandé una pirámide del manejo actual del paciente con falla cardíaca. Ese es el manejo ideal. Desgraciadamente, en el mundo real no tenemos muchos de estos medicamentos, sobre todo, por ejemplo, para pacientes que no tienen las medidas económicas, ¿verdad? Por ejemplo, paciente que está en el del ISSSTE, de salubridad, del Seguro Social. Entonces, en ellos, ¿qué usamos generalmente? Con un inhibidor de la ECA, si el paciente tolera, si no tolera, un ARA2, junto con un beta bloqueador, un diurético, y si el paciente tiene una fracción de expulsión disminuida, una insuficiencia cardíaca con FEBI baja, entonces agregamos en este caso la espironolactona, pero nunca es un manejo único. ¿Sí? Siempre es combinación de varios fármacos para decir que estás dando un manejo óptimo. Ya si no responde a ese manejo, entonces ya verás la posibilidad de llevar a un paciente, si tiene las condiciones o los elementos, a una resincronización. No sé si te contesté la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ahora, en relación a la resincronización, doctora, el único criterio actualmente bien definido, o sea, indicación clase 1, ¿verdad? O sea, las guías me dividen las indicaciones para un tratamiento o la implementación de algún método diagnóstico, etcétera, en tipo 1, 2 y 3. El 1, todo el mundo está de acuerdo en que se debe usar. El 3, todo el mundo está de acuerdo en que no se debe usar. No le va a servir de nadie, al contrario, le puede generar más problemas. Y el 2, bueno, ya queda a criterio de cada médico el usar o no usar X manejo. Entonces, en el caso del resincronizador, la indicación tipo 1 es pacientes en clase funcional 3 a 4, con una FEBI menor a 35%, con una imagen de bloqueo avanzado de rama izquierda. Acuérdense que ya no se habla de bloqueo completo. Bloqueo avanzado de rama izquierda, pero con un QRS arriba de 150 milisegundos. Porque ese valor del QRS es el mayor determinante de asincronía ventricular, de asincronía en la contracción de los ventrículos. ¿Sí? Todavía abajo de 150 no hay mucho, no se ha dado mucha respuesta. Acuérdense que aún pacientes que son óptimos candidatos para el uso de resincronización, hasta un 30-40% son no respondedores. Entonces, si empezamos a meter pacientes con QRS angostos o relativamente angostos, vamos a incrementar la tasa de no respuesta. ¿Ok? Entonces, aquí sí es importante eso.
Es el punto número 1 que pone aquí su compañera, pero la única excepción es el QRS. El QRS debe ser mayor a 150 milisegundos, no de 120. Y actualmente, bueno, se está usando para pacientes que no son buenos candidatos ni a DAI ni a resincronización, el usar marcapasos, pero poner el cable a nivel de carótidos y estimular ahí para hacer un efecto parasimpático, disminuir la frecuencia cardíaca del paciente y con esto mejorar las condiciones. ¿Sí? Es lo que van a ver ahí puesto como el Barostim. El Barostim es precisamente una terapia con marcapasos, pero que tiene como objeto estimular el sistema parasimpático a nivel de carótida interna. Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí. Si nuestro paciente tuviera una cardiopatía estructural, ¿cómo se modificaría el tratamiento? Bueno, es que de hecho, obviamente siempre, aparte del manejo de la falla cardíaca, tú tienes que ir dirigido al control del problema que está dando la falla cardíaca. O sea, de otro modo, lo único que vas a estar haciendo es un maquillaje, nada más maquillar síntomas, no estás corrigiendo la situación. Siempre tienes que ir a tratar la causa de. Por ejemplo, en el caso de la falla cardíaca aguda, hay una mnemotecnia que se llama CHAMP. Y con esa mnemotecnia nos acordamos de cuáles son las principales causas de falla cardíaca aguda. La E corresponde a síndromes coronarios agudos, la H, emergencias hipertensivas, la A de arritmias, la M de problemas mecánicos, por ejemplo, una CI de posinfarto, una insuficiencia mitral aguda posinfarto, ¿sí? O un taponamiento, por ejemplo. Y la P, embolismo pulmonar. Entonces, obviamente, aparte, si el paciente tiene datos de falla cardíaca, además de dar el tratamiento, obviamente yo tengo que corregir la causa de. Es un síndrome coronario agudo, pues tengo que dar vasodilatadores coronarios, llevar al paciente a cateterismo, si no es candidato a manejo intervencionista y es candidato a cirugía, pues a revascularización, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, si tiene un taponamiento, pues hacer función pericárdica, corregir el taponamiento. Si tiene una CIB posinfarto, corregir, cerrar la CIB. Por ahí les mandé precisamente unos videos de un paciente con una CIB posinfarto cuando se está haciendo la cirugía de corrección, etcétera, etcétera. O sea, tienes que dar el manejo de, ¿sí? Y se acuerdan cuando les comentaba el viernes su compañera de la clasificación por estadios de la AJA en ABCD. Sí, la idea siempre es evitar que el paciente llegue al estadio C, porque cuando está ahí, la sobrevida disminuye drásticamente independientemente del manejo que nosotros demos. Aún y cuando demos el manejo adecuado, ya automáticamente el paciente ya está con síntomas o signos de falla cardíaca, la sobrevida se va a cortar. Entonces la idea es evitar que lleguemos ahí. Precisamente por eso aparece esa clasificación. Es una clasificación de orden preventivo. Entonces yo voy a empezar a dar manejo desde que tengo un factor de riesgo. Por eso ya lo clasifico al paciente como insuficiencia cardíaca tipo A, aun y cuando nunca haya tenido síntomas. El paciente es diabético, el paciente es hipertenso, ya está en una clase A, ¿sí? Si yo tengo a ese paciente y le coloco un balón de un Swan-Ganz, por ejemplo, un catéter de Swan-Ganz, entonces voy a través de la determinación de la cuña y del índice cardíaco, voy a hacer una clasificación hemodinámica, ¿sí? Que es precisamente lo que hago con esta clasificación que le está diciendo ahorita su compañera, ¿sí? De caliente seco, húmedo seco, caliente y frío, frío y seco y frío húmedo. Es exactamente lo mismo, nada más que aquí es a través de síntomas y signos. Entonces, prácticamente el paciente que está en el grupo de caliente y seco es aquel paciente que no tiene síntomas, no tiene signos de falla cardíaca, pero tiene el factor de riesgo, es hipertenso, es diabético, etcétera. Entonces, voy a empezar ahí el manejo.
A lo mejor, probablemente ya esté, por ejemplo, en el caso de nosotros que nos dedicamos a ver pacientes en la unidad de cuidados intensivos, bueno, tuvo un infarto, ya tiene el problema estructural, todavía no tiene datos de falla cardíaca, ni síntomas ni signos, pero ya está en un estadio B, ¿sí? Entonces yo voy a dar manejo para eso, para que el paciente no me dé síntomas ni signos y por lo tanto que no se acorte, que no se agrave su pronóstico, ¿sí? ¿Qué más, joven? Doctor, Sí. nada más que tenía una otra duda. Hay un estudio de Lancet del 2013 que también menciona como posible tratamiento la serelaxina, pues porque disminuye la disnea y disminuye la mortalidad, pero no sé qué tan efectivo sea eso en la práctica clínica. Ahorita realmente ya no se utiliza tanto eso, ¿sí? Ahorita volvemos. Manejo de primera línea, si tú no tienes los indicados, los ideales, beta bloqueadores, diurético, si tiene una FEBI menor de 40%, espironolactona, ¿sí? Tratamos de evitar lo más posible el uso de inotrópicos. Y cuando los llegamos a usar, los usamos a la dosis mínima posible y el menor tiempo posible, porque los inotrópicos me van a promover una mayor apoptosis. La digoxina lo único que hace es disminuir la tasa de internamiento, no me mejora la sobrevida, eso ya está bien descrito. Los fármacos que mejoran sobrevida son inhibidores de la ECA-2, los beta bloqueadores, los diuréticos y la espironolactona. Pero siempre es importante, como ya se los comentó su compañera, iniciar con la dosis mínima posible e ir ajustando poco a poco hasta llegar a la dosis máxima tolerada por el paciente. Y los ajustes los tengo que hacer mínimo cada 1 o cada 2 semanas. Pero es importante decirle siempre al paciente, probablemente cuando iniciemos este medicamento puede sentir o pudiera sentirse un poquito mal, pero no me suspende el medicamento. El efecto benéfico del medicamento yo lo voy a obtener hasta después de 3 a 4 semanas. ¿Sí? No lo voy a obtener obviamente inmediatamente. Entonces, sí dejarle claro al paciente y explicarle bastante bien por qué es importante el que esté tomando estos medicamentos. No solo buscamos sobrevida, obviamente cantidad y calidad de vida. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué otra pregunta? Pues no. ¿No? ¿Ya no tienen Pues, preguntas? creo que no, doctor. Bueno, pues muy bien, doctora. Muchas gracias, muy buena clase y nos vemos con nuevo Dios el día de mañana. Gracias, Doc. Ya se Listo, viene. gracias. Que estén bien. Gracias, Doc. Igualmente.